Bueno, listo. Nuevamente, para todos, nuevamente muchas gracias por su participación en este encuentro. Pido disculpas porque al parecer la transmisión inicial no quedó. Entonces voy a tratar de resumir lo que se había avanzado para que en todos nos pongamos en línea en la capacitación. De nuevo, mil disculpas a cada uno de ustedes por el inconveniente presentado. Bueno, había iniciado con la transmisión que eventualmente no quedó al aire, es que en el día de hoy vamos a trabajar la primera de 3 sesiones que están propuestas para el uso de la herramienta Excel. El objetivo del día de hoy es trabajar en las siguientes 5 temáticas. Primero, tiene que ver con la navegación y estructura de Excel. Segundo, la inspección y corrección de formatos. Tercero, la identificación y eliminación de datos duplicados. Cuarto, la formulación básica. Vamos a ver unos ejercicios de conteo y promedio condicionado. Y por último, una introducción a las tablas dinámicas. La segunda sesión se tiene propuesta para el día martes 28 de abril a las 9 de la mañana, en el cual trabajaremos ejercicios relacionados con tablas dinámicas y representación gráfica. Y la tercera sesión, programada para el día viernes 1 de mayo a las 9 de la mañana, estará enfocada en herramientas para el análisis y procesamiento de información, especialmente cuando tenemos un gran volumen de datos. Para el ejercicio, como les comentaba, tenemos un archivo de ejemplo que se los envía a su correo electrónico, que igual se los voy a dejar aquí en el chat por si necesitan descargarlo nuevamente, en caso tal que no les haya llegado el documento. Recomendación, lo pueden tener a la mano para que traten de seguir algunos ejercicios. Bueno, esta charla del día de hoy tiene como objetivo hablar de algunos elementos básicos de Excel. Vamos a ir de la sesión 1 en los elementos básicos hasta la sesión 3 en unos elementos intermedios y avanzados. El objetivo que tenemos con esta charla es que ustedes puedan aprovechar la herramienta de Excel para el procesamiento de información y que les sea de utilidad cuando ustedes necesiten resumir datos o presentar información que se encuentra organizada en Excel. Lo primero que hay que tener en cuenta en esta charla es que Excel no es una base de datos. Normalmente nos referimos a bases de datos en Excel, sin embargo, Excel hay que tener presente es una calculadora muy potente que nos permite hacer operaciones, sin embargo, no tiene la calidad ni la capacidad para ser una base de datos. Y en ese sentido, ¿qué puede pasar? Que eventualmente, si nosotros no tenemos presente este hecho de entrada, lo que va a suceder es que eventualmente se nos puede desorganizar la información y la inconsistencia de la información no se va a guardar. Por ejemplo, a veces es común que hagan ordenación o ordenen la base de datos por algún criterio y se les olvide ampliar la selección, que ahora lo vamos a ver, y dejen el documento de una persona con el nombre de otra. Entonces allí, pues Excel no tiene la culpa porque Excel no es una base de datos, pero ojo, simplemente prestando atención a estos detalles o a estos elementos, vamos a poder superar esa dificultad. Bueno, en el archivo que yo les compartí a ustedes van a encontrar una hoja que se llama base y en esa hoja que se llama base vamos a tener una información totalmente inventada para este ejercicio que es una información de eventualmente unos huéspedes. Entonces allí tenemos el documento, la fecha de entrada, la fecha de salida, el nombre de la persona, el motivo de viaje, la edad, la procedencia, el medio de reserva y la tarifa con la cual pues se hizo la reserva. Y lo que queremos es mirar cómo podemos resumir esta tabla para entregar algunos resultados que sean de interés para nuestro análisis al interior del hotel. Entonces, lo primero que ustedes pueden observar aquí es que esta hoja, a diferencia de las hojas que normalmente nosotros trabajamos en Excel, al parecer no tiene la identificación de filas y columnas. Recuerde que Excel tiene una estructura de filas y columnas. Las filas las identifica a través de números y las columnas a través de letras.
Esto suele pasar cuando eventualmente nos envían una base que ya está procesada y lo que hizo la persona fue ocultarnos estas columnas, estos indicadores, para eventualmente no permitir la edición, sino que simplemente nos concentremos en la tabla. Si nosotros necesitamos habilitar estas opciones, lo que tenemos que hacer es ir al menú de vista en la parte superior y buscar en la sección de mostrar la opción de encabezados. Con esto, Excel automáticamente nos muestra los encabezados. Entonces, observe que aquí ya me aparece el identificador de la columna A, B, C hasta la columna I y el indicador de filas 1, 2, 3 y así sucesivamente. Hay otro elemento que tenemos que tener presente y es que si ustedes observan, al parecer, Excel, en este caso, esta hoja solo va de la columna A hasta la columna I. No significa que Excel no tenga más allá de la columna I, sino que las otras columnas están ocultas. De igual manera, si ustedes observan en la parte inferior del archivo, van a encontrar que únicamente llega hasta la fila 138. Nuevamente, no significa que Excel no tenga más allá de la fila 138, sino que las otras filas han quedado ocultas y necesitamos mostrarlas. Esto, repito, sucede de manera muy frecuente cuando lo que estamos trabajando ya ha sido procesado y la persona que hizo el procesamiento pues simplemente ocultó las filas y las columnas. Entonces, para mostrar el resto de filas y columnas, simplemente basta con seleccionar toda la hoja. ¿Cómo la seleccionamos? En la primera parte ustedes van a encontrar una columna, que es la columna A, la primera columna A y la primera fila, que es la número 1. Al lado hay un botón pequeño de selección. Ese botón pequeño de selección nos permite hacer la selección de toda la hoja al mismo tiempo. Una vez hacemos esa selección, vamos a oprimir la combinación de teclas Control Shift, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Repito, Control Shift, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Recuerden, primero oprimo Control Shift y sin soltarlo oprimo el paréntesis abierto que debe estar en la parte superior del teclado y luego el paréntesis cerrado que está en la parte superior. Esto nos permite habilitar las columnas que están ocultas. Repito, para los que están siguiendo el ejercicio, entonces simplemente vamos a seleccionar en la parte superior toda la hoja y oprimimos Control Shift, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Con esto habilitamos todas las columnas y todas las filas. Ahora bien, nosotros podemos navegar a través de la hoja utilizando las flechas que encuentran en su teclado y al combinarlo con la tecla Control, por ejemplo, Control flecha a la derecha, él va a navegar hasta el final de la tabla. Y luego, si yo oprimo nuevamente Control flecha a la derecha, va a ir hasta el final o hasta la última columna que tiene la hoja de cálculo. Otra de las limitaciones que tiene Excel, al no ser una base de datos, es que no tiene capacidad para procesar un alto volumen de información. La última columna que yo puedo utilizar o hacer uso en Excel es la XFD. Si necesito una columna adicional, tengo que recurrir a otra hoja de cálculo, a otra hoja, lo cual pues sería ineficiente en materia de procesamiento de información. Llegamos solo hasta XFD. Nuevamente, me puedo regresar con la tecla Control y flecha. Entonces, con Control y las flechas yo puedo ir navegando. Ahora miremos hacia abajo, hacia el número de filas. Si yo oprimo Control, flecha abajo, voy a llegar hasta la última fila de la tabla. En este caso, la fila 124. Si yo vuelvo y oprimo Control, flecha abajo, vamos a llegar hasta la última fila de la hoja de Excel. En este caso, la última fila corresponde a la fila 1.048.576. Nuevamente, si necesito una fila adicional, no voy a poder hacerlo aquí, sino que tengo que abrir una nueva hoja de cálculo, lo cual pues obviamente no sería eficiente. Entonces, sin embargo, vamos a tener presente, pues digamos que hay una limitación en términos del tamaño o la capacidad que va a tener Excel para el procesamiento de información, tanto en términos de número de filas como en número de columnas. Sin embargo, cuando tenemos una poca cantidad de datos, no sé, 500.000 datos o 400.000, 100.000 datos, pues vamos a poder hacer este procesamiento a través del uso normal de la aplicación de Excel.
Ahora bien, como en una base de datos, lo que conocemos en Excel como una fila, en la base de datos se comporta como un registro. ¿Cuál es la diferencia entre la fila y un registro? Una fila, pues simplemente es una colección de celdas que están organizadas de manera horizontal. Mientras que en una base de datos, un registro entiende que el documento, que lo que está en el documento, en entrada, en salida, etcétera, y de ahí en adelante todo corresponde a un solo elemento y todos están relacionados entre sí. Es decir, que si yo muevo el documento, los demás elementos también tienen que ser ajustados o movidos si es el caso de que yo estoy cambiándolo de lugar. En Excel, como Excel no tiene, digamos, este comportamiento de base de datos, puede ser que el documento de una persona se me desorganice y después se lo asigne a una persona totalmente diferente. Simplemente tengan en cuenta pues este elemento para que al momento de procesar la información allí de pronto no se nos desajuste los datos y eventualmente no cometamos errores. Ahora bien, vamos a iniciar con el procesamiento de esta tabla que es relativamente muy sencilla y antes de iniciar con el procesamiento quiero recomendarles que siempre miren los formatos y miren la consistencia de las variables. A veces sucede que las personas inician, arrancan formulando, haciendo tablas dinámicas y al final se dieron cuenta que había un error y resulta que la variable estaba mal construida o eventualmente existían errores en la base y tienen que rehacer todo. Entonces siempre tómense unos minutos para revisar la consistencia de los datos que están trabajando. Yo aquí voy a trabajar 3 errores que son muy frecuentes. Primero, formatos de fechas. Segundo, formatos en términos de separación de decimales, que ya ahora lo vamos a ver. Y tercero, datos duplicados. Lo primero que les quiero que ustedes observen es la columna B que corresponde a la fecha de entrada del huésped. Entonces, en esta base que hemos inventado para este ejercicio, tenemos la fecha de entrada y la fecha de salida. Si ustedes observan en la columna B, no encuentran una fecha, sino que encuentran un número. ¿Qué pasa? Excel es una calculadora que solo entiende de números, solo entiende y todo lo tiende a convertir en números, de tal manera que las fechas las convierte en números. Ese número que están observando allí, 43.739, corresponde a los días transcurridos en una fecha internamente programada para Excel y la fecha que yo le indiqué. Como ese número no me sirve, lo único que tengo que hacer es cambiar o ajustar el formato. Cuando se presente un error de formato en las fechas, corregirlo es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar la columna, en este caso voy a seleccionar la columna B, y para seleccionarla simplemente basta con que yo le dé clic en la letra B en la parte superior. Con eso he hecho la selección desde B1 hasta B1.048.000, es decir, toda la columna, todas las celdas que están en esa columna han sido seleccionadas. Paso siguiente, voy a ir a la opción de formato. Y allí voy a buscar en formato, donde están las diferentes opciones, voy a desplegar la opción para seleccionar fecha corta. Tenemos dos alternativas, fecha corta y fecha larga. La diferencia es que la fecha larga me va a indicar viernes 24 de abril de 2020 a las 9:36 de la mañana, mientras que la fecha corta pues simplemente me muestra un formato de día, mes, año. Para procesamiento de información nos es útil la fecha corta, para evitar tener que ampliar el tamaño de la celda y evitar mal uso de la información. Mal uso del espacio. Entonces, allí vamos a tener entonces ya la corrección de este formato. Perdón, nuevamente, alguien me están preguntando con respecto al archivo. Les voy a compartir de nuevo el enlace. Ahí en el chat les comparto nuevamente el enlace para que puedan descargar el archivo que estamos utilizando de ejemplo. Listo. Entonces ya con esto, con este paso anterior hemos hecho la corrección del formato de fecha, que suele ser, digamos que frecuente cuando se hace una exportación de una base de datos de una fuente diferente. Entonces a veces nos llegan con número y pues lo único que tenemos que hacer es la conversión. Ese es el primer error muy frecuente. El segundo error lo vamos a encontrar en la variable tarifa, en la columna I. Y quiero rápidamente aprovechar para hacer una introducción de algunos elementos.
Vamos a ir, por favor, una de las cosas que ustedes van a observar en este caso es que la barra de fórmulas, que es donde nosotros ingresamos los valores, también está oculta. Para mostrarla, simplemente vamos al menú de vista en la parte superior y le vamos a dar clic en mostrar barra de fórmulas. ¿Listo? Esa barra de fórmulas a veces, repito, también la oculta la persona que está trabajando con el fin de evitar ciertas modificaciones sobre el archivo. Perdón, algo me está pasando en el archivo. Listo. En esa barra de fórmulas, ustedes van a encontrar, primero, la opción de ingresar valores, pero lo que quiero que nos concentremos en este momento es en una barra pequeñita que está aquí al lado, que casi nunca la utilizamos y que pasa desapercibida, que se llama la barra de nombres. Ahora más adelante la vamos a utilizar y se darán cuenta la potencia que tiene pues esa barra, sobre todo para facilitar la formulación. La barra de fórmulas, que es esta la que está en el centro, todo la hemos manejado para ingresar fórmulas o valores. La barra que está al lado se llama la barra de fórmulas, la barra de nombres. Y hay otra barra que también pasa desapercibida, que la vamos a ver hoy, que es aquí, está en la parte inferior. De hecho, ni siquiera tiene un nombre, es esta línea que está aquí en la parte inferior, que se llama la barra de estado. Voy a empezar por la barra de estado. ¿Qué particularidad tiene o qué beneficios tiene? La barra de estado nos muestra operaciones rápidas. Por ejemplo, si yo selecciono la columna F, que corresponde a la columna de edad, se darán cuenta que en este momento en la barra de estado, es decir, en esta franja inferior, aparecen unos valores como suma, máximo, mínimo, recuento y promedio. Puede que cambien en sus computadores, en algunos van a dar unas operaciones diferentes, pero normalmente va a dar mínimo, máximo, suma y promedio. ¿Para qué me sirve esta barra? Me sirve para identificar también rápidamente si yo tengo errores o no tengo errores en formato. Por ejemplo, si selecciono ahora la columna procedencia, se darán cuenta que Excel solo me muestra el recuento. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué aquí me da mínimo, máximo, suma y aquí me da solo recuento? Lo que está pasando es que Excel entiende que la columna F es una columna que tiene datos numéricos y los datos numéricos se pueden promediar, sumar y realizar estas otras operaciones. Mientras que la columna G, que entiende que es una columna que tiene datos tipo texto y por consiguiente no se puede operar. Miren lo que pasa si yo selecciono la columna I, que para nosotros visualmente es claro que es un número, pero mire que para Excel no es claro que es un número. Hay algo importante que hay que tener presente y es que Excel lo que no entienda como número lo convierte automáticamente en un texto. Para nosotros, repito, es obvio que eso es un número, pero para Excel no es obvio que sea un número. ¿Qué es lo que pasa? A veces existen errores en el formato cuando nos pasan una base de datos de otra fuente. En la otra fuente el separador de miles era .00 y resulta que en Excel no es .00 sino .00. Como Excel no entendió ese .00, él dijo lo voy a convertir en un texto. Entonces, si él lo entiende como un texto, no me va a permitir, por más que yo quiera, hacer sumas, ni promedios, ni nada por el estilo. Entonces tenemos que corregir. ¿Cómo lo corregimos? Muy fácil. Vamos a seleccionar la columna que tiene el problema. En este caso, la columna I. Y vamos a decirle vamos a oprimir en el teclado control L. Nuevamente, la tecla control y la tecla L. Con esto nos va a aparecer la ventana de buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar nos va a permitir buscar ese punto que nos está generando problema y reemplazarlo por una coma. Entonces le voy a decir, búsqueme un punto. Entonces donde dice buscar le voy a escribir punto y reemplazar con le voy a escribir una coma. Repito, seleccionamos la columna I, luego control L y allí le vamos a decir que nos busque el punto y lo reemplace por coma. Una observación, por favor, algo muy importante que tienen que tener presente. Antes de aplicar la opción de buscar y reemplazar, seleccionen dónde van a aplicar esto. Observe que yo tengo seleccionada la columna I. Si yo no le indico que es en la columna I, él va a hacer el reemplazo en toda la hoja. Y puede ser que en algunas partes yo no necesite hacer este cambio. Entonces, tengan presente esto. Primero, seleccionen dónde van a aplicar el cambio y luego sí hagan el procesamiento. Después de haber configurado que voy a buscar el punto y lo voy a reemplazar por la coma, le voy a decir reemplazar todos.
Entonces, en este caso, él hizo 123 reemplazos. Él fue y revisó toda la columna y buscó dónde existía un punto y lo cambió por una coma. Repito, eso es un error frecuente. En Excel, normalmente el Excel no entiende el punto como separador de miles, sino la coma. Entonces, tengo que decirle que cambie el punto por la coma. Listo. Cerramos esa pestaña y ahora vamos a poner el formato de moneda a esta variable. Entonces, la tenemos seleccionada. Vamos a inicio y vamos allí a buscar formato de moneda. Ojo, es normal que en algunos de sus computadores esté configurado con español España y que cuando usted le ponga formato de moneda le aparezcan euros. Usted dice, pero no necesito euros. Entonces, primero, pues puede cambiar la configuración de su equipo para que tenga español Colombia y todas las unidades de medidas pues se ajusten a Colombia. Si no es así, cuando usted va a hacer la selección de moneda, pues despliegue las opciones y busque español Colombia o español. ¿Listo? Alguien diría, pero bueno, quitamos hace un momento el punto y otra vez lo vuelve a poner. Ojo, este punto que está poniendo aquí ya no es el punto de decimal, sino el punto de miles y Excel ya lo entiende. De tal manera que si ustedes observan, seleccionan otra vez la columna I y van a la parte inferior de la barra de estado, se darán cuenta que ahora sí aparece el promedio, el recuento, el mínimo, máximo y suma. Entonces esa barra de estado les va a ser de utilidad para identificar rápidamente si hay consistencias o no. Si ustedes pueden simplemente hacer una inspección rápida sobre la base y si tienen dudas, pues simplemente seleccione la variable, mire si hace estos cálculos. Si no hace los cálculos, usted ya entiende que es que hay un error en el formato y lo corrige. ¿Listo? El tercer error que vamos a trabajar hoy y que vamos a corregir es el tema de los datos duplicados. Como Excel nuevamente no es una base de datos, pues él no hace validaciones, por ejemplo, si ese huésped con esa misma fecha de entrada, misma fecha de salida, nombre, motivo, etcétera, ya estaba en el registro. Entonces, como él no hace esa validación, puede existir algo que se llaman datos duplicados. Y si yo tengo datos duplicados, pues voy a llegar a unas conclusiones totalmente equivocadas. ¿Cómo hacemos para verificar si existen o no datos duplicados? Tenemos varias opciones. La primera de ellas es utilizar algo que se llama el formato condicional. El formato condicional, además de lo que vamos a ver, tiene una gran ventaja porque nos permite aplicar formato de color, tamaño, etcétera, a ciertas celdas que cumplen una condición. En este caso, voy a hacer un ejercicio y voy a mirar si existen documentos duplicados, es decir, si existen más de un registro para el mismo documento. Para ello, voy a hacer la selección de la siguiente manera. Me voy a ubicar en la celda A2, que es donde está el primer documento. Y voy a seleccionar todas las celdas de ahí hacia adelante hasta la celda 130, que creo que es la última, la fila 130. Ojo, cuando yo voy a hacer ese procedimiento, me paro en la primera celda que voy a seleccionar, que en este caso es A2, y oprimo la siguiente combinación de teclas. Control Shift, flecha abajo. Repito, Control Shift, flecha abajo. Con ese procedimiento lo que estoy haciendo es seleccionar únicamente las celdas que contienen valores. ¿Qué pasa si yo hubiese seleccionado toda la columna? Él va a empezar a aplicar formato condicional, que es lo que vamos a hacer ahora en toda la columna, y me va a generar un montón de formatos innecesarios que van a hacer más pesado el archivo. Entonces solo me voy a seleccionar lo que necesito, desde A2 hasta a la última fila que tiene datos. Para ello, Control Shift, flecha abajo. Paso siguiente, voy al menú de inicio, formato condicional, y en formato condicional voy a desplegar la primera opción que dice reglas para resaltar celdas. Entonces, inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Y allí voy a buscar de la nueva lista que se despliega la opción que dice valores duplicados. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Él me va a preguntar después que cómo quiere identificarlos. Normalmente Excel por defecto los identifica con un relleno en color rojo. Entonces, si usted quiere cambiar el formato, pues simplemente aquí despliegue las opciones, cómo lo quiere identificar, o si no, deje el que está por defecto, que en este caso es el formato de relleno de color rojo. Le voy a decir aceptar y observen que ahora en Excel hay unas celdas que están marcadas con color rojo.
¿Qué significa esas celdas que están marcadas con color rojo? Significa que están duplicados. Y observe, por ejemplo, que la fila 3 y la fila 8 corresponde exactamente al mismo registro. Bueno, aunque ahí la edad es un tanto diferente, parece ser que quedó un error al momento de transcribirlo, pero el documento, en este caso que se está trabajando, es el mismo. ¿Listo? Entonces, alguien me diría, pero bueno, yo no puedo identificar duplicados por documento porque el huésped puede volver varias veces a mi establecimiento. Efectivamente. Pero si yo reviso, este es el huésped, el mismo huésped que entró en la misma fecha, salió en la misma fecha, tiene la misma información. Entonces significa allí que hay un problema y que en este caso Excel está entendiendo estos dos datos como un dato duplicado y no me sirve y tengo que quitarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a Excel que me elimine estos datos duplicados. Para ello, me voy a parar en cualquier parte de la tabla y voy a oprimir la combinación de teclas control asterisco. ¿Listo? Ojo, hay dos opciones, varias formas de seleccionar. Alguien seleccionaría aquí, dando clic aquí, pero esta selección que habíamos hecho al inicio es una selección que, además de los datos, selecciona celdas también vacías y a veces no nos sirve. La forma correcta de hacerlo es, ubicado sobre la tabla, oprimimos la combinación de teclas control asterisco, si estoy en un computador de escritorio, y si estoy en un portátil será control shift asterisco. ¿Listo? Una vez seleccionada la tabla, vamos a ir al menú de datos en la parte superior, y allí vamos a buscar una sección que se llama herramientas de datos. Entonces, seleccioné la tabla, fui a datos y a herramientas de datos. Luego allí voy a buscar una opción que dice quitar duplicados. Entonces, es este simbolito que son dos columnas verticales, dos columnas, quitar duplicados y al dar clic debe aparecer esta ventana. Repito, seleccionamos la tabla, datos, vamos a herramientas de datos, quitar duplicados. Allí en quitar duplicados, él me está preguntando, les traduzco lo que dice acá. En otras palabras, me dice, ¿qué variables quiere que considere para revisar si son duplicados? Si yo le dejo todas, le estoy diciendo, vaya, mire que el documento sea el mismo, la entrada sea la misma, la salida sea la misma, el nombre sea el mismo, etcétera, etcétera. Como ya nos dimos cuenta, al parecer cuando yo transcribí la base, la edad quedó diferente. Entonces, como la edad la va a ver que es diferente, por ejemplo, para este señor David Lemus, en el primer registro dice 38 y en el segundo dice 37, Excel me va a decir no es un dato duplicado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que solo considere el documento y si el documento es el mismo, considere que es duplicado. Para ello, ¿qué voy a hacer? Le voy a anular la selección para que ninguno de los botones quede seleccionado por defecto y le voy a indicar únicamente el documento. ¿Qué significa? Que si él ve que el documento es el mismo, va a entender que es un dato duplicado. Si yo hiciera lo siguiente, documento, entrada y salida, él va a considerar que un dato duplicado será el que tenga el mismo documento, la misma fecha de entrada, la misma fecha de salida, y si me extiendo hasta el nombre, el mismo nombre. Entonces yo puedo poner diferentes criterios para que Excel considere si ese dato es duplicado o no. En este caso podemos dejarlo hasta el nivel de nombre, porque el único que nos está generando problema aquí es la variable edad. Pero eventualmente en todas las bases, por llamarlos así, hay un registro único. Puede ser el número de factura, puede ser el número de pedido, puede ser el número de documento de la persona, entre otros. Ese documento único, ese número único, me permite efectivamente hacer la identificación de duplicados. Te lo voy a decir documento. Le digo aceptar y al decirle aceptar me dice, habían 10 valores duplicados, ya los quité, le quedó 113 valores únicos que aún permanecen. ¿Listo? Aceptar. Observe ahora que si yo regreso a la hoja, a la tabla, desapareció el resaltado de dato duplicado. ¿Por qué? Porque en teoría ya no existen datos duplicados. Si se da cuenta, ya no hay ninguna celda que esté señalada con color rojo, indicando que ya no hay datos duplicados. Listo. Ahora,
Ahora, ya hemos corregido los formatos, ahora podemos entrar a hacer el procesamiento. En el procesamiento lo que hoy quiero que veamos es cómo podemos hacer una formulación básica. En este caso vamos a hacer una formulación para contar cuál es el número de huéspedes que yo recibo por país de origen y cuál es la edad promedio de los huéspedes. Entonces, como ya he corregido las variables, ya puedo hacer el procesamiento. Entonces, como les decía al principio, tengan presente esto. Siempre antes de iniciar con cualquier procesamiento de la información, revisen que la información, que las variables son consistentes y que no hay ningún problema. Porque si hay algún inconveniente después de volverse y hacer la corrección, puede ser que nos implique un reproceso y eventualmente pérdida de tiempo. Ahora bien, para nosotros hacer formulación, como todos saben, la formulación inicia con un operador. Normalmente el operador de inicio es el igual, pero también eventualmente podemos utilizar el símbolo más o el símbolo menos. Los tres son operadores de inicio. ¿Cuál es la dificultad con el operador menos? Y los que manejan contabilidad o manejan números contables entenderán que si yo tengo menos y el resultado era menos 100, no sé, menos 100, él sabe que menos por menos me da más, de tal manera que al convertirlo, pues al ingresar la operación, me va a dar un número positivo. Entonces tengan cuidado, porque si están haciendo una formulación, no sé, del balance, y resulta que el balance me decía que había una pérdida de 1 millón de pesos, y yo había iniciado la operación con un símbolo negativo, una pérdida de 1 millón de pesos se va a convertir en una utilidad de 1 millón de pesos. Entonces, tengan cuidado porque cuando a veces sin querer utilizamos el operador menos, ese operador nos va a generar inconvenientes en materia del resultado final. Listo. Ahora bien, para nosotros poder hacer una formulación simplemente basta iniciar con el símbolo igual y luego indicar la operación que nosotros vamos a requerir. Por ejemplo, en este caso estamos pidiendo el número de huéspedes por país. Es una operación de conteo. Para hacer la operación de conteo hay 3 operaciones de conteo básicas que las voy a enunciar acá. La primera es igual contar a, que es la que yo recomiendo. Contar a lo que me permite es contar cuántas celdas tienen datos. Entonces yo necesito ir a decirle, vaya, cuénteme en un rango de datos cuántas celdas son no vacías, es decir, que tienen datos. O puedo hacer un conteo con condiciones. Le digo contar, punto, sí, y abro paréntesis. Este segundo nivel es cuando yo necesito hacer un conteo, pero ese conteo tiene condiciones. Por ejemplo, necesito ir a contar, pero vaya y mire, no me cuente a todos, cuénteme solo a los que son de Ecuador o Colombia o Chile o Perú, etc. Entonces ese contar punto sí es un conteo con condiciones. Hay una fórmula más avanzada que estas dos, que es el contar punto sí punto conjunto. Contar punto sí punto conjunto. Ojo, las 3 fórmulas son fórmulas de conteo. La primera es un conteo sencillo, sin restricciones. Vaya y cuénteme cuántos huéspedes, punto. La segunda es un conteo con una condición. Por ejemplo, vaya y cuénteme cuántos huéspedes son de Ecuador. Y la tercera es un conteo con más de una condición. Por ejemplo, vaya y cuénteme cuántos huéspedes son de Ecuador, tienen una edad mayor a 30 años, llegaron por mi página web, se quedaron tantos días, etcétera, etcétera. Entonces son conteo con más de una condición. ¿Listo? Ahora bien, recuerden ustedes que cuando uno está haciendo en Excel una formulación, por ejemplo, voy aquí sencillamente a poner unos números para mostrarles lo siguiente. Supongamos que yo quiero contar sumar estos números. Normalmente lo que nosotros hacemos al momento de sumar es escribir igual suma, abro paréntesis y selecciono las celdas que voy a sumar. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Escribimos un operador, que en este caso el operador de inicio fue el igual. Luego ponemos la operación, que en este caso fue la suma, y lo normal que nosotros hacemos es que entre paréntesis ponemos las celdas que vamos a operar.
Sin embargo, esto no es eficiente cuando usted tiene que ir y trabajar varias hojas al mismo tiempo y devolverse y estar interactuando con diferentes áreas de la hoja de cálculo. ¿Cuál va a ser mi recomendación para esto? Voy a borrar acá y vamos a hacer lo siguiente. Recuerde que lo que nosotros vamos a hacer aquí es contar el número de huéspedes por país. En este caso, cuántos son de Ecuador, cuántos son de Colombia, etc. ¿Qué voy a hacer? Mire, me voy a volver a la hoja base, que es donde está mi información, y voy a mirar dónde es que está almacenada estos datos. Entonces se dan cuenta que en la columna G está la procedencia o el país de procedencia de la persona. Observe que la información arranca desde la celda G2. Vamos a utilizar en este momento la barra de nombres, que es esta barra pequeñita que está al lado de la barra de fórmulas, que va a ser de gran utilidad, sobre todo cuando usted maneja grandes volúmenes de información. Entonces me voy a ubicar en G2 y voy a oprimir Control Shift flecha abajo. Control Shift flecha abajo. Recuerde que con esto lo que estamos haciendo es seleccionar únicamente el rango donde hay datos, y en este caso donde están los datos del huésped. Entonces, repito el procedimiento, me ubico en G2, Control Shift flecha abajo. Paso siguiente, una vez ya lo seleccioné, me voy a la barra de nombres, la barra pequeñita que está al lado. En este momento nos dice, tiene el texto G2, ¿de acuerdo? Sin embargo, puedo borrarlo y le voy a escribir el texto país. Ojo, el texto que yo escriba aquí es cómo voy a identificar eso dentro de Excel, es decir, ese rango de datos se va a conocer ahora como país internamente. Ojo, el nombre que yo ponga allí no puede tener símbolos, no puede tener espacios, no puede tener elementos extraños, ¿listo? Ahora, una vez escriba este texto, oprimo Enter. Entonces, primero selecciono el rango. Importante, observe que yo no me ubiqué en G1, fue en G2. Entonces me ubiqué en G2, Control Shift flecha abajo, vine a la barra de nombres, escribí el texto país y terminé con Enter. Mire la potencia que tiene esto, que va a ser desde mi punto de vista, va a ser muy importante cuando usted procese datos. Entonces, lo que usted único que tiene que hacer es crear primero las variables. Entonces, voy a crear la variable país, la variable nombre, la variable documento, según usted necesite. Una vez ya crea las variables, puedo ir a la formulación. En este caso, recuerden que lo que yo necesito en este caso es contar el número de personas por país de origen y vamos a hacer lo siguiente. Recuerde que como quiero contar las personas dependiendo de su país, voy a utilizar el segundo nivel, que es el nivel de conteo con condiciones. Entonces le voy a decir, aquí al frente de Ecuador le digo igual, contar.sí y abro paréntesis. Siempre Excel en la parte inferior nos va mostrando qué elementos necesita. Entonces, en el primer caso me dice, necesito el rango. Si necesito el rango, que es el que me está pidiendo acá, es dónde está guardada la información. Entonces, ya no tengo que ir a devolverme a la hoja base y seleccionar, sino simplemente le voy a decir, la información está en una variable que se llama país. ¿De acuerdo? Entonces, él ya entiende qué país corresponde a las celdas que estaban entre G2 y G130, no recuerdo exactamente. Pero ya no necesito ir y seleccionarlas, simplemente él ya automáticamente entiende a qué corresponde la variable país. Punto y coma. Me dice cuál es el criterio. Entonces, el criterio que yo voy a utilizar en este caso es ¿qué es el país Ecuador? Tengo dos opciones. Entre comillas, escribir el país o simplemente le selecciono el texto que está aquí en la celda B7. Entonces, si yo cierro aquí paréntesis, porque ya se acaban los criterios, el conteo solo me pide dónde voy a contar y cuál es el criterio. Al dar Enter, pues lo que va a hacer es, va a ir a la variable país y va a mirar cuántos son de Ecuador. Enter. En este caso, 22. ¿Cuál es la ventaja de la formulación con respecto a algo que vamos a trabajar más adelante, que son las tablas dinámicas?
y es que la formulación realmente sí es dinámica, es decir, si usted agrega un nuevo registro y su rango lo admite, o digamos si usted hizo correctamente la selección, cuando usted agregue un nuevo registro, pues obviamente la fórmula va a cambiar y va a aumentar en el conteo, mientras que en la tabla dinámica no es del todo así, es decir, hay que hacer un procesamiento adicional. Entonces, a veces dejar formulado es mucho más eficiente porque nos permite actualizar la información de una forma más práctica. Ahora bien, yo necesito completar el resto de datos para los otros países. No tengo que hacer nuevamente la formulación. Ojo, no hay que volver a formular. Simplemente arrastramos la fórmula y ya. No nos va a cambiar nada. No es que, ay, y no fijé las celdas, ya no lo tengo que hacer. Ojo, al darle un rango de nombre, repito, es una gran ventaja porque ya automáticamente él va a hacer la identificación de ese rango, me va a identificar pues dónde está la variable país y me va a hacer el correspondiente conteo. Listo. Ahora miremos acá en el caso de la edad promedio de los huéspedes por motivo de viaje. Supongamos que nosotros queremos hacer un análisis de cuál es la edad promedio de las personas que están llegando a nuestro hotel. Entonces, para ello vamos a necesitar dos variables adicionales o crear dos rangos de nombre como lo que veníamos haciendo. Lo primero es el motivo de viaje, que en este caso es el que vamos a necesitar. Vamos a necesitar si es por tránsito, congresos, convenciones, etcétera, y la variable edad. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos regresamos a la hoja base, vamos a buscar dónde está el motivo. Observen que en este caso el motivo está en la columna E, y lo que tenemos que hacer es ubicarnos en E2, Control Shift flecha abajo para hacer la selección. Entonces, E2, Control Shift flecha abajo, voy a la barra de nombres, que en este caso debe decir E2, voy a borrar ese E2 y le voy a escribir motivo. ¿Listo? Con eso lo que he hecho es crear la variable. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer ahora con edad. Entonces, para ello me voy a ubicar en F2. Y en F2 voy a oprimir Control Shift flecha abajo. Voy a la barra de nombres, escribo el texto edad, Enter. ¿Listo? Entonces, con eso ya hemos creado la variable motivo y la variable edad. Con eso ya podemos ahora pasar a la hoja consulta y poder hacer la formulación. Observe que en este caso ya no necesito el conteo, sino el promedio. En la otra fórmula, digamos que en este caso también tenemos tres niveles. El primer nivel es la variable, es la opción de promedio simple. Entonces, si yo escribo promedio y solo promedio, pues me va a hacer un promedio simple. Recuerden que el promedio simplemente es la suma de los datos dividido en el total de datos. Si yo necesito ponerle alguna condición a ese promedio, entonces pasaremos al nivel promedio.si. Y el tercer nivel es promedio.si. Conjunto. Entonces, en este caso se tienen tres niveles, perdón, aquí no se alcanza a ver, pero se tienen tres niveles: el promedio simple, el promedio con condición y el promedio con más de una condición. Observen que en este caso yo necesito promediar la edad de las personas dependiendo su motivo de viaje. Entonces, en ese caso hay una condición. ¿Cuál es la condición? El motivo de viaje. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la formulación? Digo, igual promedio.si y abro paréntesis. Lo primero que nos va a pedir es el rango donde está el criterio, es decir, dónde está la condición.
Entonces recuerde que la condición para nuestro ejercicio es el motivo de viaje. Entonces mi condición está en una variable que se llama motivo. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? En este caso mi criterio es que sea de tránsito, es lo que está en F7. Punto y coma. ¿Qué es lo que voy a promediar? Entonces voy a promediar la variable edad. ¿Listo? Ya vuelvo y repito el ejercicio. Entonces, nuevamente repito para los que nos están siguiendo con el ejercicio. Igual promedio punto sí, y abro paréntesis. Voy a utilizar promedio punto sí porque el promedio punto sí me permite poner condiciones. Entonces, promedio punto sí, abro paréntesis. Rango es dónde están los datos, dónde está el criterio. Lo primero que me pide es dónde está el criterio. Entonces, mi criterio está en la variable motivo. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Entonces, lo que yo voy a mirar primero es que sea de tránsito, es decir, que está lo que está en F7. Punto y coma. ¿Qué es lo que voy a promediar? Entonces, lo que voy a promediar en este caso es la variable edad. Y cierro paréntesis. Enter. Y arrastro. Bueno, algunos de ustedes dirían, bueno, pero es que el promedio de 41 años, 4761 no tiene sentido. Yo puedo ir aquí a inicio, en la configuración de formato, utilizar el botón de disminuir decimales para quitar decimales. Entonces, si yo necesito solo redondeado pues al año, pues simplemente le quito todos los decimales y los dejo, sin decimales. Entonces, en este caso, el promedio de la edad de las personas de tránsito es de 41 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, vamos a hacer una breve introducción de cómo podríamos resolver esto mismo, pero ahora utilizando tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una excelente opción para evitar el tema de formulación. Veo que en el chat me están escribiendo algunas preguntas. Ahora, al finalizar, resolveré las inquietudes. Voy a terminar con el ejercicio y ya les respondo a cada uno sus interrogantes. A veces puede ser que no nos gusta formular porque en este caso, aunque hemos utilizado fórmulas muy sencillas, a veces las fórmulas se vuelven muy complejas. Tienen condicionales mucho más avanzados, entre otras cosas, y a veces necesitamos hacer algo supremamente rápido y práctico sin tener que formular. Allí las tablas dinámicas juegan un papel muy importante y nos permiten resolver esto. Voy a hacer el ejercicio para simular nuevamente estos dos mismas tablas, pero ahora no con fórmulas, sino con tablas dinámicas. Es decir, vamos a generar una tabla dinámica que nos cuente las personas por país de origen y otra tabla dinámica que nos calcule la edad promedio de los huéspedes por motivo de viaje. Entonces, para hacer una tabla dinámica nos devolvemos nuevamente a la hoja base. Y quiero aquí dejarles algunas recomendaciones de algo que normalmente veo que se presenta de error al momento de hacer una tabla dinámica. Importante, toda la primera fila debe estar identificada, es decir, no puede haber una primera fila con un vacío, es decir, no puede estar aquí, por ejemplo, que la E1 no tenga identificación, debe tener identificación. Si no tiene, al momento de crear la tabla nos va a generar un error. Entonces, verifique que todas las variables han sido identificadas, es decir, todas tienen un nombre. Paso siguiente, Control Shift asterisco si estoy en un portátil o solo Control asterisco si estoy en uno de escritorio. Esto con el fin de seleccionar la tabla. Ojo, alguien diría, bueno, pero es que yo estoy acostumbrado a seleccionar desde esta parte. Tenga cuidado porque ahí estoy seleccionando la tabla y más allá de la tabla. Y yo no sé qué hay más allá de la tabla. Puede haber otra tabla y me va a generar errores. O puede haber por allá una fórmula que había dejado suelta y me puede generar errores. Entonces, recomendación, Control Shift asterisco si estoy en portátil o Control asterisco si estoy en uno de escritorio. Una vez seleccionado, vamos a ir al menú Insertar en la parte superior y vamos a buscar la opción que dice Tabla dinámica. Normalmente es la primera. No la que dice tablas dinámicas, sino la que dice tabla dinámica.
Le voy a dar clic a tabla dinámica. Y en este paso no vamos a modificar nada. Les resumo qué es lo que nos pregunta allí. Allí nos pregunta es, ¿dónde están los datos? Que él ya sabe porque ya se los seleccioné. Y la segunda parte es dónde quiere mostrar los resultados. Recomendación. Si usted todavía no tiene un nivel intermedio avanzado de tablas dinámicas, no mueva nada allí para que Excel automáticamente le cree una nueva hoja y evitar que se nos mezclen los datos y las tablas y se nos desorganice la información. Entonces, recomendación por ahora, deje todo como él lo tiene configurado, no cambia absolutamente nada. Le digo aceptar y llego a lo que son las tablas dinámicas. Para los que no conocen las tablas dinámicas, se las presento. Estas son las tablas dinámicas. Aquí en esta parte izquierda se van a empezar a mostrar los resultados de lo que yo le vaya pidiendo. En la parte derecha, él creó esta visual donde en la parte superior vamos a encontrar las variables o campos. ¿De dónde los tomó? Él los tomó de la primera fila. Entonces, si se dan cuenta, lo que estaba en la primera fila ahora está aquí como campos. Por eso es importante que en la primera fila siempre se tenga identificada la variable. Si no se tiene identificada, es posible que nos genere un error. Luego, en la parte inferior vamos a tener 4 visuales. Y esas 4 visuales importantes serán filas y columnas. Ojo, filas y columnas nos sirven para hacer un listado. El listado se va a mostrar en filas si yo pongo la variable en filas o se va a mostrar en columnas si yo la pongo en columnas. Y el punto central es este que es de valores. Allí es donde se hacen las operaciones. Entonces vamos a ver rápidamente cómo funciona. Recuerde que lo que yo quiero hacer es un conteo de personas por país. ¿De dónde vienen? Quiero contar cuántas personas vienen por país. Entonces, como el país está en la variable procedencia, lo que hago es arrastrarla de la parte superior a filas, la arrastro. Ojo, mire, simplemente puedo darle doble clic o simplemente tomo la variable procedencia desde arriba y la arrastro y la pongo aquí en filas. Automáticamente, como ustedes se están dando cuenta, él hizo un listado de países. Recuerde, lo que yo ponga filas o ponga en columnas se va a convertir en un listado. Si yo hubiese llevado la variable procedencia a columnas, repito, el listado se hace por columnas. Normalmente no nos gusta verlo así porque, pues, digamos que visualmente no es muy agradable. Casi siempre se hace por filas. De tal manera que si usted necesita llevar a filas y le da simplemente clic sobre este botoncito, este botón aquí al lado de la variable, él por defecto la va a llevar a filas. ¿Por qué? Porque normalmente las personas hacen los listados en filas y Excel utiliza esta opción por defecto. Si no, simplemente la arrastramos desde la opción de campos a filas. Listo. Recuerde que al frente lo que yo quiero ponerle es el conteo. ¿Cuántos son de Chile? ¿Cuántos de Colombia? Y así sucesivamente. Ojo, cuando es una variable de texto, como en este caso el país es un texto, puedo llevar a ella misma. Entonces puedo llevar otra vez la variable procedencia, la arrastro y la pongo en valores. ¿Listo? Y observe que llegamos al mismo resultado que con las fórmulas y mucho más fácil. Y no tuve que pensar si va con el igual, el más o el menos o cuál es la fórmula. Es mucho más sencillo. En algunos casos, las tablas dinámicas nos solucionan temas muy importantes sin tener que formular. Ahora bien, observe que él me hizo un conteo. Aquí un truco. Si yo quiero contar, ponga en valores una variable de texto. Si yo quiero sumar, ponga una variable numérica. Es decir, por defecto, Excel cuenta los textos y por defecto suma los números. Bueno, ahora, como esta es una introducción, simplemente quiero dejarles algunas cosas para que ustedes vean aquí, se antojen para temas adicionales de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son muy potentes y de hecho vamos a dedicar una sección solo a tablas dinámicas. Pero en esta introducción quiero mostrarles una herramienta que se llama segmentación de datos. Pero antes de mostrarles la segmentación, perdón, quiero mostrarles algo que se deriva de la tabla dinámica y es el gráfico dinámico. Si yo estoy sobre la tabla dinámica, por aquí en cualquier lado, no importa que la tenga seleccionada toda o no, y voy al menú insertar en la parte superior, y le digo, por ejemplo, insertar un gráfico de columnas para este caso, observe que el gráfico perdón, aquí ya.
observen que el gráfico viene ya preconfigurado, es decir, prácticamente no tengo que hacer mucho más que cambiar el título y hacer otros ajustes. Ojo, este gráfico depende de la tabla. Como es una tabla dinámica, pues este es un gráfico dinámico. Supongamos que usted quiere hacer este informe para cada uno de los tipos de motivos de viaje. Solo vamos a poner ese ejemplo. Entonces yo quiero ver cuántos vienen por cada país por motivo de viaje. Lo que he visto es que mucha gente comete el siguiente error. Entonces dice, bueno, voy otra vez a la tabla dinámica y le voy a meter la nueva variable que en este caso, dame un segundito que se me ocultó mis campos, en este caso es motivo. Y lo que hacen es llevarlo a columnas y mire lo que pasa. Si yo llevo ahora la variable motivo a columnas, si se alcanzan a dar cuenta allí, el gráfico se me desconfiguró, la tabla se me hizo muy grande y he visto personas que hacen unas tablas, mejor dicho, con 10 variables y eso nadie la entiende. ¿Cuál es mi recomendación? Ojo, deje así la tabla sencilla, así como está en este momento, sin ningún cambio adicional. Y haga lo siguiente. Si necesita insertar una nueva variable de análisis, párese sobre la tabla dinámica, vaya a la parte superior al menú de analizar, insertar segmentación de datos, él le va a mostrar un listado de las diferentes variables y ponga la variable que necesita agregar, en este caso motivo. Y miren lo que va a aceptar y miren lo que va a pasar. Él me va a agregar un listado con los motivos. Esto se llama segmentación de datos. Y esto es como, ahora sí tiene el criterio de dinámico, porque miren qué es lo que va a pasar. Si yo selecciono congresos y convenciones, la tabla automáticamente me va a mostrar, mostrar cuántas personas vienen por congresos y convenciones para cada uno de los países. Pero adicionalmente el gráfico también cambió. Si yo selecciono ahora, por ejemplo, vacaciones y ocio, podrán observar que cambió la tabla, cambió el gráfico. Lo que hizo internamente fue hacer un filtro y traerme los datos del país de procedencia solo para los que sean vacaciones y ocio. Entonces usted puede tener esto ya preconfigurado y simplemente cuando necesite, pues simplemente cambia las opciones que necesita y va a ir consultando. Y así va teniendo un gráfico y una tabla para cada uno de los datos. Realmente esta parte es supremamente interesante y les puede ser de gran utilidad al momento de procesar información. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer nuestra última tabla dinámica, que es para simular lo que tiene que ver, con el tema del promedio. Entonces allí voy a repetir nuevamente lo de la segmentación de datos para que puedan visualizar cómo fue que se hizo. Me regreso a la hoja base. Voy a seleccionar nuevamente la hoja base. Prácticamente vamos a repetir el mismo ejercicio para los que de pronto quedaron con dudas del ejercicio anterior. Entonces, control shift asterisco o control asterisco. Si estoy en un computador de escritorio, oprimo control asterisco. Si estoy en un computador portátil, control shift asterisco. Voy al menú superior, le digo insertar tabla dinámica. Recuerden, por ahora no modifiquemos nada, mientras nos vamos convirtiendo en expertos en el manejo de tablas dinámicas, por ahora no modifiquemos nada y le decimos aceptar. Entonces, llegamos a una visual exactamente igual. Observen que Excel lo que hizo fue insertarme una nueva hoja. Entonces, yo después le puedo cambiar el nombre, pero por ahora estoy haciendo este ejercicio en la hoja 2. Recuerde que lo que queríamos hacer en su momento era mirar la edad promedio por motivo de viaje. Entonces, lo que voy a decir es, tráigame el motivo y póngalo en filas. ¿Para qué? Para hacer el listado. Estoy haciendo el listado de los diferentes motivos. Al frente quiero poner la edad promedio para cada uno de estos motivos. Entonces, en este caso llevo la variable edad y la pongo en valores. Alguien diría, pero bueno, pero no calculó el promedio. Ojo, por defecto las variables numéricas se suman. Recuerde que la edad es una variable numérica y lo que hizo en este caso fue sumarme. ¿Cómo hago para ajustarlo? Entonces, simplemente le vamos a dar clic derecho acá donde dice suma de edad, clic derecho, o también podemos dar doble clic, cualquiera de las dos opciones. Si les queda mucho más fácil, denle doble clic acá donde dice suma de edad,
y cambien la operación. Ya no es suma, sino promedio. Repito el ejercicio. Llevé motivo a filas para que me hiciera el listado de motivos. Y llevé la edad a valores para que me haga la operación. Por defecto, él me la va a sumar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar doble clic en B3, donde dice suma de edad, y lo vamos a cambiar por promedio. Y listo. Ahora bien, igual que el ejercicio inicial, si nosotros no queremos ver tantos decimales, pues lo seleccionamos, vamos a inicio y le quitamos decimales. ¿Listo? Ahora, supongamos que usted quiere ver esto por país, es decir, quiere ver para los que vienen de Ecuador, cuál es el promedio de edad por cada uno de los motivos de viaje. Entonces allí les dije, no lleven, la recomendación mía no es que lleven esa otra variable a columnas y empiecen a hacer una tabla dinámica muy compleja. Nada, simplemente utilicen lo que se llama segmentación de datos. Antes de hacer la segmentación, insertemos un gráfico para ver toda la interacción completa. Entonces, ubicado sobre la tabla dinámica, ojo, aquí no necesito seleccionarla toda, simplemente con que yo esté en una de las celdas de la tabla dinámica es suficiente. Le digo insertar, gráfico, voy a hacer un gráfico de columna en este caso. Voy a disminuir el tamaño para que se pueda ver, tener toda la visual. Listo. Entonces, repito, solo basta con que usted se ubique dentro de la tabla dinámica en cualquier celda, insertar el gráfico y ya, él prácticamente viene configurado. Hay cositas que se pueden mejorar, pero ahí prácticamente tengo lo que necesito. Lo siguiente que voy a hacer es, bueno, me interesa que esa tabla se pueda desagregar por país. Como no quiero dañar mi tabla dinámica, voy a insertar una segmentación por país. ¿Cómo se hace la inserción de la segmentación? Entonces, para segmentar la tabla, la tabla dinámica, vamos a analizar, insertar segmentación de datos y le voy a indicar la variable, llamémosla filtro, la variable filtro que voy a utilizar, que en este caso es procedencia. Te repito, me tengo que estar parado sobre la tabla dinámica, si no, no funciona. Sobre la tabla dinámica, voy aquí al menú de analizar en la parte superior y le digo insertar segmentación de datos. Busquen por allá donde está. Puede cambiar un poquito la visual con respecto a su computador. Ojo, esta opción solo está en versiones recientes de Excel. Versiones inferiores a 2007 no la tienen. Entonces, importante que tengamos una versión actualizada. Te le digo insertar segmentación de datos y le indico cuál es la variable con la que voy a hacer la segmentación. En este caso, procedencia. Aceptar, y lo que va a suceder, recuerden, es que Excel me saca aquí un listado de los países, y si yo le digo Colombia, pues me va a mostrar cuál es la edad promedio para cada uno de los motivos de viaje de las personas que vienen de Colombia, y así sucesivamente para cada uno de los países. Es de gran utilidad, sobre todo cuando usted va a generar informes. Entonces usted puede configurar o predeterminar las tablas dinámicas a partir de los datos que usted tiene, dejar listo. Por ejemplo, en este caso yo dejaría lista esta pantalla para que cuando esté presentando los resultados o esté en la junta o lo que sea, pues simplemente me dicen, bueno, ¿y qué pasa con Colombia? Pues simplemente le doy clic a Colombia y automáticamente me hace los cambios. Podemos hacerlas un poco más complejas, un poco más interesantes, pero por ahora vamos a dejar allí porque esta simplemente era una introducción a lo que son las tablas dinámicas. Ojo, el objetivo de este encuentro, pues obviamente no es un curso formal de Excel. Sé que se nos presentan algunas dificultades, como es no poder estarlos orientando allí presencialmente, pero la idea es que ustedes observen allí qué otras cosas podemos explorar. En las siguientes sesiones vamos a explorar un poco más en detalle otras funcionalidades un poco más avanzadas de las tablas dinámicas para poder hacer unos reportes mucho más interesantes, y adicionalmente vamos a trabajar el manejo de gráficos.
porque hay también un error y es que a veces se utilizan los gráficos no adecuados para los datos, para ciertos datos, y de pronto pues eso nos resta interpretación o nos resta importancia pues al informe que se está incluso presentando. Sé que se nos han presentado algunos inconvenientes en la transmisión del día de hoy. Pido nuevamente disculpas a todos ustedes por los inconvenientes presentados. Quienes estén interesados en la siguiente sesión, vamos a hacer un cambio. No vamos a hacer la transmisión en vivo, sino vamos a hacerlo en un grupo mucho más cerrado, donde ustedes puedan eventualmente interactuar abriendo micrófonos. Habíamos dejado esta sesión inicial abierta porque pensábamos pues obviamente en el volumen, pero pues podemos limitar el número de participantes en la próxima sesión y hacer un tema mucho más personalizado. Espero que lo que hayamos trabajado aquí el día de hoy pues les sea de utilidad, que algunos elementos que aquí se presentaron pues los puedan poner ustedes en práctica en su vida laboral. Voy a revisar algunas inquietudes porque veo que hay muchas inquietudes que se tienen en el chat, entonces voy a ir abordando en la medida que pueda. Entonces, bueno, estoy mirando al principio había... Bueno, veo que al principio efectivamente varias personas me estaban escribiendo que no se estaba escuchando. De nuevo, mil disculpas, pero que parecer algo no quedó iniciado en la transmisión y no se veía. Entonces, fue una dificultad que se nos presentó. Bueno, nos pregunta Catalina, nos dice aquí que Catalina Rojas que no entendió cómo habilitar filas y columnas. Bueno, rápidamente les comento. A veces son dos cosas. Uno es que cuando nosotros recibimos el archivo, eventualmente viene aquí sin el indicador de filas y columnas. Entonces, observe que aquí no aparecen las letras A, B, C, D, etcétera, que identifican las columnas, ni mucho menos las que identifican las filas. Esto sucede porque a veces cuando tenemos ya bases procesadas, quien la procesó, pues las ocultó por X o Y motivo. Entonces, a veces sí es necesario tener el identificador de filas y columnas para saber qué columna estoy seleccionando, qué fila. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente voy al menú de vista en la parte superior y en la sección mostrar, que es esta sección central, puedo habilitar encabezados. Entonces, cuando le digo habilitar encabezados, observe que lo que hace es agregar el indicador de filas o columnas. A veces también se nos oculta la barra de fórmulas, entonces simplemente allí en esta misma sección puedo volverla a habilitar. ¿Listo? Para que cuando no nos aparezcan las filas o columnas, el indicador de filas o columnas, utilizamos esta sección. Para la eliminación de duplicados, ¿cómo podría ser que las tildes no afecten en la búsqueda del duplicado sin tener que ir a cada celda y eliminar cada tilde? Bueno, aquí nos pregunta Ana con respecto a este tipo de elementos. Aprovecho para mencionarles que Excel entiende ciertos caracteres de forma, digamos, de forma diferenciada. Me explico. ¿Qué pasa? Si usted escribe Bogotá sin tilde y Bogotá con tilde, para Excel son dos valores totalmente diferentes, ¿sí? Excel, por eso a veces pasa que en las tablas dinámicas nos matamos la cabeza pensando, oiga, pero ¿por qué me aparece dos veces Bogotá? Puede ser que una la escribió con tilde y otra sin tilde, una con espacio y la otra sin espacio. Tengan mucho cuidado con esos elementos porque si hay espacios, si hay tildes, si hay caracteres especiales, Excel entiende cada elemento como un elemento diferente. Ahora, para la eliminación de duplicados, realmente, Ana, no, digamos que allí el tema es que primero tengo que hacer la corrección de la tilde, si es que pasa el caso. Por ejemplo, quiero eliminar duplicados de Bogotá, y una la tengo con tilde y otra sin tilde. ¿Qué te recomiendo allí? Hacer la búsqueda, eso que hicimos de control L, buscar Bogotá sin tilde y reemplazarla por tilde. Y luego ahí sí eliminar duplicados. Porque de lo contrario, pues obviamente él va a decir, oiga, este es Bogotá con tilde, este sin tilde, no son duplicados y los deja.
Ana Milena, lo de repetir el filtro, creo que les mostré en el segundo ejercicio, espero que haya quedado claro. Pedro nos dice, ¿se puede utilizar control T? Ojo, control T es un comando rápido que nos sirve para crear un formato de tablas. Se puede utilizar, eso lo vamos a trabajar en la tercera sesión y es cómo trabajar con tablas. Excel tiene unas herramientas súper potentes, entre ellas Power Pivot, que es una opción para manejo de tablas que es mucho más eficiente que incluso tablas dinámicas y eventualmente allí se puede utilizar este comando control T. Catalina nos dice, ¿puede explicar nuevamente cómo agregué motivo en la tabla dinámica? Ojo, perfecto. Entonces, el motivo, me imagino que te referías a la hoja 1. Entonces, perdón, a la primera tabla. Ese motivo tenía que ver con la segmentación de datos. Rápidamente les recuerdo. Para segmentar una base de datos, es decir, agregar un filtro, por llamarlo así entre comillas, yo me paro en la tabla dinámica, voy al menú de analizar en la parte superior, es importante que yo esté sobre la tabla dinámica. Mire que si yo no estoy sobre la tabla dinámica no me aparece el menú de insertar. Si yo me paro sobre la tabla dinámica, analizar, y le digo insertar luego segmentación de datos, puedo indicar cuál es la variable con la que voy a aplicar el filtro a la segmentación. En este caso motivo, aceptar y ya. ¿Listo? Así nos queda ya nuestra segmentación de datos. No hay que hacer configuraciones adicionales. Excel enlaza automáticamente la tabla con el gráfico. Perfecto, Catalina. Espero que te haya servido de utilidad. Claro que sí, la grabación, para los que me están preguntando, va a quedar en nuestras redes sociales. De nuevo, sé que hay una parte que nos falló en la comunicación. Espero que para los que van a asistir a la segunda sesión podamos vamos a tomar algunas correcciones para que puedan hacer un mejor aprovechamiento de la explicación. Ana Milena, sí, para la parte 2 normalmente lo que hacemos es un proceso de inscripción. Con ese proceso de inscripción nosotros les enviamos pues tanto los archivos que se van a trabajar en la clase y para un control nuestro. Entonces, para que estés pendiente, en nuestras redes sociales se publicará el link de inscripción para que participes en la sesión 2. Todas las capacitaciones que nosotros estamos ofreciendo, me preguntan aquí que cómo hacen para las demás clases, todas se publican en la página web de Cotelco, en las redes sociales, entonces para que estén pendientes y participen para los que son afiliados a Cotelco, a través de los directores de los capítulos, y para los que no son afiliados a Cotelco, entren a nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, y allí van a poder encontrar toda la oferta de cursos que tenemos en este momento, digamos a raíz de lo que es el COVID-19, estamos ofreciendo varios cursos. Esta semana hemos tenido temáticas en términos de costos y gastos, temas legales, entre otros. Y en el caso específico de Excel vamos a tener 2 sesiones adicionales el próximo martes y el próximo viernes a las 9 de la mañana, donde, repito, vamos a cambiar un poquito la plataforma para que tengamos una interacción mucho más efectiva. Miller nos dice que sería bueno que tuviésemos las 2 fórmulas tanto en español como en inglés. Efectivamente, bueno, aquí trabajamos solo 2 fórmulas, pero efectivamente, obviamente, si tengo mi computador configurado en inglés, me va a cambiar. No lo tenía presente, pero gracias por la recomendación. Ana nos pregunta que en caso de agregar un nuevo dato a la base, si queda automáticamente enlazado en nuestros resultados. Hay algo que me parece muy gracioso y es que se llaman tablas dinámicas, pero para mí no son tan dinámicas. Es decir, si yo agrego un nuevo dato, por sí solo, él no queda incorporado. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de actualización. Entonces, que rápidamente les voy a mostrar acá. Si yo agrego aquí en mi hoja base un registro al final, aquí al final ese registro no queda incorporado y tengo que ir a hacer un procedimiento para decirle a Excel ahora que tome ese nuevo rango. ¿Qué es lo que normalmente uno hace?
no lo agrega al final, sino lo agrega antes del final. Por ejemplo, yo me puedo ubicar aquí en la fila 114, control más para agregar un registro, lo agrego, voy a mostrarles aquí rápidamente con cualquier dato. Ojo, esto no sería lo eficiente, pero le estoy mostrando cómo, más o menos cómo es lo que uno hace. El truco es hacerlo no al final de la tabla, sino antes del final, para no tener que volver a reconfigurar los valores. Aquí simplemente me inventé unos datos rápidamente que los estoy insertando. Observe que agregué este registro en la fila 114. Si yo voy a mis tablas dinámicas, no hay un nuevo dato. Aquí están todos los datos. Si yo le doy clic, en este caso yo me agregué, yo dije que soy colombiano, ¿cierto? Aquí dije que era de Colombia. Observe que al dar en Colombia siguen estando los mismos 39 datos. Cuando yo agrego un nuevo registro, tengo que darle clic sobre la base, sobre la tabla dinámica, actualizar. ¿Listo? Algo pasó y no me actualizó. Como que ya me había actualizado. Perdón. Esta era la edad, no era un conteo, pero cambiemos acá. Y repito, el tema es que yo tengo que darle clic derecho, actualizar, para que él me haga el nuevo conteo. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer cuando yo agrego un nuevo registro. Realmente no es tan dinámica en ese sentido, a veces por eso las fórmulas son mucho más prácticas. ¿Cómo aparecemos en redes sociales? Ya les digo. Pero vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a los que se inscribieron para este curso y asistieron a este curso, yo les voy a enviar el link para que ustedes estén enterados y puedan, puedan hacer uso o puedan participar en la siguiente sesión. Listo, para todos los que tienen la duda, yo les voy a volver a enviar en un correo electrónico el link para la inscripción del siguiente curso. Y nuevamente, mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Espero que les haya sido de utilidad, que lo puedan aprovechar en sus contextos laborales. Una recomendación al final, mire, uno no se vuelve experto en Excel. Puede uno tomar cursos de 50, 1000 horas, 1.000.000 de horas, las que quiera, y no se vuelve experto en la medida en que uno no lo pone en práctica. La clave para poder manejar Excel es ponerlo en práctica. No tengan miedo de explorar. Obviamente que las bases con las que puedan trabajar no sean críticas, y no voy a ponerme a explorar, por ejemplo, con la contabilidad del hotel, pero que en la medida que ustedes puedan explorar, jugar, mirar las opciones, qué pasa si yo muevo esto aquí, qué pasa si hago lo otro, realmente les va dando a ustedes esa capacidad para hacer un buen aprovechamiento de Excel. Entonces, en la medida que pónganle práctica, hagan ejercicios, entre otras cosas, y verá que cada día van adquiriendo mayor capacidad en el uso de la herramienta. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Los esperamos en las próximas capacitaciones. Un buen día para todos.